bloque, como les dije, vamos a revisar un poco cuál es el nivel de riesgo que corren las empresas. Una persona a lo largo de su vida corre infinidad de riesgos, ¿no? Pero al igual que una persona corre riesgos, y en algunos casos las personas contratan seguros, como si tengo riesgo de enfermedad, contrato un seguro para enfermedades, si quiero cubrir mi vida, contrato un seguro de vida para dejar un poco resguardados a mis familiares. Lo mismo ocurre con las empresas. Y las empresas contratan riesgos también, contratan seguros contra diversos temas, y uno de los contratos de seguros es el contrato contra riesgo político. Ese contrato contra riesgo político generalmente está vinculado a temas vinculados a resquebrajamientos del orden constitucional, a que por una dictadura, a que les expropien, en fin, ese tipo de riesgos. Nosotros vamos a medir otro tipo de riesgos. Nosotros medimos los riesgos de las empresas respecto al tema regulatorio. Es decir, a qué riesgos esté expuesta mi empresa respecto a normas que puedan salir en el futuro. Es decir, nos adelantamos al hecho fortuito que pueda ocasionar un daño o un perjuicio hacia la empresa. Y para ello medimos diferentes factores, ¿no? Vamos permanentemente midiendo los proyectos de ley y seleccionándolos, los proyectos de ley sensibles en el Congreso, seleccionándolos por industria y por el nivel de riesgo que tienen para determinadas industrias. Si es una empresa con riesgo muy alto, riesgo directo, su peso es 1. Si es una empresa con riesgo indirecto, mediano riesgo, su peso es 0.5. Y así medimos con una escala de 0 al 1, de acuerdo a qué tanto riesgo se está generando. Dicho eso, nosotros hemos medido y tenemos este primer avance de medición hasta la semana pasada del nivel de riesgo que está generando el Congreso o que se está generando en el Congreso para distintos sectores de la industria. Y hemos medido, como te digo, en función a ciertos parámetros, ¿no? Al parámetro proyectos de ley sensibles por cada industria, al parámetro de riesgo de indicadores de poder, que tanto poder puede tener quienes impulsan proyectos de cada proyecto de ley. Medimos también como indicador el riesgo político-económico, de qué línea o tendencia política económica están, y así, diferentes indicadores se van mezclando hasta generar unos cuadros bastante interesantes que nosotros tenemos años ya trabajando para empresas, diferentes empresas, el tema de estos niveles de riesgo. Sobre todo el sistema americano, mucho se controla, porque este tipo de riesgos que les estoy contando no los contratas con una aseguradora. Las empresas aseguradoras no te contratan este tipo de riesgos. Y las empresas americanas muchas veces toman en cuenta esto para evitar posteriormente daños irreparables para sus industrias, ¿no? Yo les contaba en alguna oportunidad, reunidos con algunos gremios, el caso de hace algunos años de una persona que renunció a su empresa, retiró toda su liquidación y con toda su liquidación y todo se puso a hacer una investigación de mercado para hacer un determinado negocio. Y se dio cuenta que todos en su barrio caminaban con bolsas luego de comprar sus productos. Cada vez que salía a su puerta o caminaba por su barrio, siempre habían personas con bolsas. Entonces vio la oportunidad de negocio en las bolsas. Hizo un pequeño estudio de mercado entre las bodegas cercanas a su casa, entre los supermercados en ese tiempo todavía pequeños que existían, y se embarcó en esta aventura empresarial de alquilar un local, sacar un crédito, comprar unas máquinas, comprar insumos, polietileno, todo este material para fabricar estas bolsas. Ya había conversado con algunos bodegueros que le habían aceptado, le habían dado los precios a los que ellos compraban y ellos les ofrecían un precio mejor. Entonces estaban dispuestos a comprar, tenían un mercado más o menos, al menos cercano a su vivienda, un mercado cautivo prácticamente. El hecho es que se embarcó en el crédito, alquiló el local, comenzó a producir y le fue muy bien, 2 o 3 meses. Por el tercer mes salió un proyecto de ley que estableció un cronograma ya para eliminar las bolsas de polietileno y que todas fueran biodegradables para el transporte de alimentos, para transportar alimentos. Ustedes la conocen, esta ley ya, ¿no? Que tiene reglamentos, normas técnicas y todo, ¿no? Y el negocio se le fue a la ruina, porque él había invertido una cantidad bastante importante de su dinero
en el tema del material para fabricar bolsas que no eran biodegradables. Las máquinas que había adquirido vía crédito eran para bolsas que no eran biodegradables. En fin, toda su inversión se fue al tacho. ¿Qué hubiera ocurrido con este emprendedor si hubiera sabido con antelación que existía en el Congreso un proyecto de ley ya encaminado para justamente impedir que se siguieran fabricando estas bolsas y que solamente se fabricaran bolsas biodegradables? No se hubiera aventurado o hubiera perfilado de otra manera su proyecto, quizás se hubiera aventurado por hacer una fábrica de bolsas biodegradables y no la aventura en la que emprendió. El hecho es que le generó un problema muy importante con el banco, ya nadie le compró a los pocos meses porque no producía las bolsas que requerían según ley y se embarcó en deudas con el banco, lo embargaron, en fin, se generó cientos de problemas. Casualmente, para evitar problemas como ese, es que el sistema americano o la industria americana controla mucho estos avances o seguía muchos de estos informes de riesgo político regulatorio para evitar sorpresas. Porque este tipo de riesgo, por ejemplo, no te lo cubre un seguro. No te lo va a cubrir nunca. Y si en algún momento convencieras a una aseguradora que te cubre este nivel de riesgo regulatorio, sería altísimo el costo. Entonces, es importante, como decía, tener esta evaluación de riesgo. Dicho esto, y con este extenso, creo yo, este texto de introducción, les voy a indicar más o menos cómo va el riesgo desde que comenzó el Congreso hasta la semana pasada. Y hecha la evaluación, hemos encontrado que los sectores que están más expuestos a riesgo político regulatorio en el Congreso son los sectores banca y finanzas, las AFP, los servicios básicos como luz, agua, internet, teléfono. ¿Y por qué razón es que estos sectores, o sea, qué motiva el mayor riesgo? Tienen puntuaciones que nosotros las vamos a pasar inmediatamente para que ustedes las puedan ver. Recuerden lo que les dije, nuestra escala va del 0 al 1. Mientras más te acercas al 1, mayor exposición al riesgo tienes. Mientras más alejado del 1, tienes menor exposición. Y en este caso tenemos el sector banca y finanzas con una exposición prácticamente de 0,5, una exposición bastante importante. Como les decía, ¿por qué se ha generado esta exposición tan grande a riesgo en estos sectores? Por un grupo de proyectos importantes que nosotros hemos venido conversando. De un lado, las AFP sabemos por qué, por el tema del 25% y una serie de proyectos adicionales que hay que manejan el tema de comisiones y todo, y que están generando un riesgo bastante importante para el tema AFP. O sea, no es un riesgo menor, es un riesgo al que están expuestos muy alto, un riesgo político regulatorio bastante alto dentro del Congreso. Más aún cuando se viene una reforma. Entonces es delicado y es un tema sensible por otros factores que les voy a indicar luego. En un segundo paquete están todas estas empresas, o mejor, en otro paquete está el sistema financiero de bancos financieros y el resto de sistemas de servicios básicos, luz, agua, desagüe, en fin, internet, teléfono. ¿Por qué razón estos sectores están tan expuestos en este periodo? Porque existen muchos proyectos de ley que proponen suspender pagos, eliminar pagos, no cobrar intereses de todos los servicios públicos. Y estos proyectos, que son una cantidad importante, generan este nivel de riesgo bastante alto para todas las empresas que tienen que ver con telefonía, internet, para las empresas de servicios eléctricos, en fin. Todas estas empresas están expuestas a un riesgo, como les digo, bastante importante. Siguen otro tipo de empresas que los van a ver ustedes en el gráfico. En un segundo nivel de exposición de industrias que también están expuestas, se encuentran los peajes, el transporte público, el comercio, laboratorios y los servicios de salud. En el tema de los peajes es porque hay una ola muy fuerte para evitar el cobro de peajes durante toda esta época de emergencia. Y eso genera un costo para las empresas que manejan, sobre todo para las concesionarias que manejan este tipo de servicios de peaje. Entonces, el riesgo, la exposición al riesgo es alta también en todo lo que es concesiones de peaje. El riesgo político en el transporte público también está vinculado al tema de peaje. En el tema de comercio, ¿por qué? Porque está tratando de imponer penas severas a acaparamiento, a especulación, temas que ya habían superado porque los manejaban de copia.
están tratando de regresar a normas muy rígidas de naturaleza penal para sancionar actos que son propios del comercio hoy en día, de un mercado en el cual no existen precios públicos marcados por el sector público ni nada, ¿no? Casualmente cuando te dicen estás especulando porque estás poniendo un precio más alto, que el precio es demasiado alto, tú le dices, para que haya un precio demasiado alto tienes que decirme cuál es el precio normal, el precio oficial. Pero como no existe, porque estamos en un libre mercado, precio oficial, no tienes de dónde partir, en consecuencia no existe la posibilidad de sancionar por esto. Pero en estos proyectos de ley que han entrado, están tratando de imponer el tema del comercio, el tema de la especulación, del acaparamiento también. Entonces, estas normas generan un riesgo bastante interesante y mediano para el tema, sobre todo, de las empresas para el sector comercio, ¿no? Y el tema de laboratorios, porque también, y el laboratorio y en fin, servicios de salud como clínica de esto, por el riesgo que importa para ellos ese tema de que obligar a todas las farmacias a que vendan o no vendan determinados medicamentos para el coronavirus, para los servicios públicos, para las clínicas, para obligar a las clínicas para que atiendan todos los casos de COVID que se encuentren, que lleguen a su sala. En fin, genera un riesgo porque es un costo importante que va a representar y no sabemos si el Estado lo va a pagar o cuándo lo va a pagar a este tipo de empresas, si es que el Estado va a cubrir este tipo de empresas. Entonces, es otro nivel, otro grupo de sector industrial que genera riesgo político, ¿no? Si sumamos solamente el nivel de riesgo que ha generado el Congreso en este poco espacio de tiempo para los sectores banca y finanzas, AFP, telefonía, internet, agua potable, electricidad, solamente esos sectores absorben el 62% de todo el riesgo regulatorio que se ha generado en este poco espacio de tiempo para este tipo de industrias, ¿no? Entonces, tenemos también otro gráfico que lo vamos a ver a continuación y que tiene que ver con las bancadas. ¿Qué bancadas están generando mayor riesgo político regulatorio a la industria? Y en este punto encontramos que Acción Popular es el que mayor riesgo político regulatorio ha generado para este tipo de industria. Tiene 18 proyectos sensibles para las industrias. A continuación, Alianza para el Progreso, también con un número de 8 proyectos de ley sensibles, y así sucesivamente. En definitiva, Acción Popular, Alianza para el Progreso y Somos Perú son los grupos parlamentarios que están generando el mayor riesgo político para las industrias. ¿Qué factores pueden llevar a que varíe el riesgo, que aumente el riesgo político? El primer factor es el populismo. Si generas medidas populistas como el tema FP, como el tema CTS, que devuelva CTS, como el tema que nadie pague los servicios públicos, así como se han generado esto, pueden generarse un sinnúmero de medidas que son bastante populistas, es decir, que tienen aceptación mayoritaria por el pueblo y que pueden motivar a congresistas a que presenten más proyectos de este tipo, afectando más a industrias, a algunos sectores y a algunas industrias. Consecuencia, mientras más populismo haya, es mayor la exposición que puede generar este tipo de proyectos, ¿no? El otro tema que también puede generar el mismo tema COVID. Mientras más se acentúa el tema de COVID, mayor riesgo se genera porque se comienzan a generar medidas vinculadas al tema COVID que ponen en riesgo o afectan a determinados sectores de la industria. Y finalmente, las elecciones 2021, que mientras más se aproximen, los congresistas se van a poner muy susceptibles o van a ser muy fácil que comiencen a proponer medidas ya orientadas a su agenda política partidaria con rumbo a las elecciones 2021, con lo cual pueden incrementar el nivel de riesgo político regulatorio dentro de todos los sectores empresariales. Este es más o menos un esquema rápido de lo que hemos trabajado hasta este momento en este tema. Más adelante vamos a ver otro tipo de riesgo que tiene que ver con el comportamiento ya de cada bancada, de cada congresista, de quienes lideran, están moviendo determinados temas, que es otro nivel de riesgo que también analizamos. Eso ha sido todo por hoy. Nos vemos en nuestra siguiente edición, siempre por Alerta Empresarial. Y gracias también a los canales de televisión que difunden nuestro programa por señal abierta y cable, tanto Antena Televisión como DKR Televisión. Nos vemos hasta la próxima con más información sensible. Hasta la próxima.